de feligreses en las religiones, pues sí, estadísticamente hablando sí. Faltará saber si esa supuesta disminución se debe a que las religiones en determinadas alturas de su jerarquía están siendo insuficientes para lo que el sentido de la vida de los fieles reclama, o si se debe también a cambios de sensibilidad y de perspectiva. Me impacta mucho cuando dices es lo real de lo real, ¿no? Para el que cree. Y veíamos ahí también hay una toma donde sale María, que la tenemos aquí presente, a la chica que va a representar a María. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Carmen Cecilia. Carmen, oye, pero yo te veía ahí en llanto, pero de veras te estabas desmoronando. Y como tú dices, bueno, no han tomado clases de teatro, no es un recurso. Para ti en ese momento te está doliendo y de veras está pasando ahí todo un maremoto de sentimientos. Sí, mira, es mucha concentración, mucho compromiso conmigo misma y sobre todo el estar enfocada en lo que tengo que hacer, en el papel que estoy haciendo. Y sí, se van envolviendo muchas cuestiones personales, que es lo que me ayuda a mí a concentrarme y el poder hacerlo y mostrarlo de esa manera. Oye, y no es fácil. Las tres están en la representación, ¿verdad? Sí, las tres. Si nos presentas también a las demás compañeras, ¿tú qué papel haces? Y si te acercas bien el micrófono. Yo represento a la Virgen de la Soledad, o también conocida como la Dolorosa. ¿Y a ustedes también les gana el sentimiento? Porque hay momentos en que son verdaderamente emotivos, o sea, puede uno no estar imbuido en la historia o no, pero verdaderamente es algo fuerte. Y no se les elige porque puedan llorar fácilmente, o sea, es porque les nace en ese momento. Claro, te metes en el papel tanto, te concentras tanto en poder transmitir el sentimiento, en poder llorar real, que sí salen todos esos sentimientos. Que no lo están inventando realmente. No. ¿Y no terminan muy descompuestas después de cada ensayo o después de una presentación así? A ver, aquí también con otra de las chicas. ¿Tú qué representas, amor? Mira, yo represento el papel de Samaritana. Ajá. La verdad, después de los ensayos, pues todavía te quedas con ese sentimiento. Claro. Pero sí, como dicen aquí mis compañeras, sí es un sentimiento que cuando estás en el papel te transportas, te metes mucho en el papel. O sea, es algo muy especial que sientes, más que nada. Se les mueve todo. Sí. Oigan, ¿y qué hacen si entra en catarsis alguna de estas chiquitas? Porque se les puede poner mal a alguien, verdaderamente. O sea, ¿sí o no, Joaquín? A ver, préstale el micrófono. Es que ya me imagino yo estar, ya no en papel, estar transportado a ese momento, a esa realidad, a eso que duele con solo contarlo. Ahora imagínense estarlo viviendo. En especial el año pasado, durante el retiro, plática final que se les da de preparación espiritual, porque tenemos diferentes campos de preparación, pero en esta cuestión de la espiritual se les organiza con apoyo de un grupo parroquial. Ahí sí pedimos el apoyo en la cuestión espiritual. Y hubo una catarsis grupal. Hubo cerca de 5 o 6 compañeras que tuvieron que ser atendidas. Lo bueno es que teníamos allá una psicóloga dentro del cuadro. Es lo que les iba a decir, pues si no, qué era cosa una más delicada. Psicóloga, porque fue mucho la catarsis que se vivió durante esta preparación, retiro. Este tipo de retiro. Entonces, bueno, obviamente ya se platicó con los papás después, ¿no? Que había habido una situación ahí emotiva, comunitaria, se podría decir, y posteriormente en los ensayos. Claro. Posteriormente en los ensayos, pero ya cada una de ellas, conforme va pasando el tiempo, van evolucionando, van trascendiendo y empiezan a guardar, y de repente llegan los días santos y bueno, sí es ahí el hecatombe, sí. Qué fuerte. Oiga, vamos, Clodomiro, Edgar, un segundito, vamos a una pausa, no se me desesperen, ahí vamos. Estamos hablando de esto, de nuestra pasión de Iztapalapa, ahorita regresamos. El teatro ahí vamos, sí, debe de ser muy fortalecido. Participando dentro de la representación llevo 22 años, he sido desde apóstol, ahorita el papel antagónico que es el de Judas Iscariote, y he sido también presidente del comité organizador durante 4 años. Los ensayos son los sábados y domingos,
Los sábados es en la tarde, alrededor de 4 horas, y el domingo es todo el día, a partir de las 8 de la mañana, que empieza la preparación espiritual de los personajes principales, con la misa en el santuario. A las 10 los ensayos, terminamos como a las 2, y a las 4 a 10 es el ensayo del concilio, que es lo que estás oyendo. Y ya ahorita son los ensayos generales, implica también en los 3 últimos domingos la recaudación de en algunos mercados de la población, en la cual sacamos un recurso para gastos de escenarios, gastos de papelería, hasta para darle un refresco a la gente que está ayudando, tanto de los mismos que componemos la representación, como gente de la población que se acerca a ayudar. El otro recurso o apoyo es de la delegación, que nos apoya con la mayor parte del sonido, la empresa de sonido e iluminación y la adecuación de algunos escenarios, por ejemplo el forrado de madera que sale de un apoyo de la delegación. Ya nosotros ya nomás lo revestimos con la escenografía que vamos a usar este año. La preparación principalmente de Jesús, María, el cuadro principal, tenemos el apoyo de la iglesia, de nuestras autoridades eclesiásticas como es el obispo, el párroco, los padres del santuario. Empezamos el domingo con una misa en la cual está la presencia del obispo y pláticas posteriormente, y finalizamos con el último sábado, que es el retiro espiritual para todos. Básicamente invertimos tiempo, pero creo que la representación en sí lo vale, ¿no? Somos los herederos directos de esta representación y nos queda más que sacarlo adelante, mantenerlo vivo, vigente cada año. Y bueno, la Casa de los Ensayos ya está reconocidísima. Pensábamos que era una casa ya deshabitada y que se había entregado para lo mismo. No, para nada. Es una casa habitada que se sigue prestando después de 60 y tantos años para realizar ahí los ensayos. Y fíjense, otra anécdota, me contaba mi madre que ella muy chica, ella nació en el 36 y muy chiquilla la llevaron a ver la representación. No había ni siquiera los permisos delegacionales y bueno, se hizo un lío, llegó la policía, detuvo a algunos de los actores y se les olvidó que habían dejado colgado al Judas. Entonces, horas después, la población misma fue a tratar de bajarlo porque ya llevaba ahí horas insolándose el señor colgado. Entonces, para que vean nomás a qué niveles ha llegado a evolucionar este asunto. Perdón, Clodomiro, que los interrumpí. Querían ver en ese orden, ¿verdad? Clodomiro, Edgar, también nos van a contar acá de la historia del señor de la Cuevita. Adelante. Mira, en estas experiencias que se tienen con motivo de estas fechas, es muy importante lo que ya se nos estaba señalando. Aquí hay otro tipo de organización, que no es política, que no es estrictamente religiosa, sino que es del pueblo. Pero también hay otro tipo... porque ni las autoridades eclesiásticas están metidas. Eso están metidas en convergencia, pero aquí lo que se decide, lo decide el pueblo. Y entonces, y allí hay autoridades, y allí hay un procedimiento de ir con distintos cargos y con distintos momentos y con distintas representaciones, como antes era que yo doy un servicio, me dan una pluma, doy dos plumas y al final ya tengo todo un penacho de plumas. ¿Por qué? Porque hice todo un proceso de servicio a la comunidad. Entonces, lo más importante aquí es, lo que ya se nos señalaba, la situación que está viviendo es muy dramática. Pero hay una alternativa, y esta alternativa se vive, y esta alternativa se representa, que es la que se hace precisamente en estos momentos. Aquí nosotros estamos organizados donde se hace lo que efectivamente necesitamos, lo que efectivamente tiene un sentido para nosotros, y con lo cual nosotros nos identificamos. Fíjate que hay estudios antropológicos que dicen, si tú a un pueblo le quitaste la tierra, le quitaste el vestido, le quitaste la lengua, le quitaste su organización, su comercio, ¿cómo es que subsiste? Subsiste por este tipo de experiencias, porque esto te cohesiona, porque esto te identifica y porque esto te da un sentido a tu vida. La vida tiene un sentido que es muy distinto de que tenemos socialmente, que es muy distinto de que tenemos económicamente, que es muy distinto de que tenemos políticamente. Y entonces ellos se encuentran en la religión, como pasó desde milenios, encuentran efectivamente el motivo para decir, esto tiene trascendencia, esto tiene otro nivel y nosotros podemos ser otra cosa a partir de nuestras tradiciones. Edgar, ¿tú qué nos querías decir? Volvemos a lo mismo que decía Clodomiro, el sentido dramático. O sea, no olvidemos que el teatro nace del rito, de la religión. Todas las religiones había siempre quien bailaba y quien cantaba, en todas, absolutamente todas las de Asia Menor. El teatro va a surgir cuando alguien de ese coro se va a separar
y va a empezar a cantar en primera persona y va a representar a un personaje X. También respondiéndote a esa pregunta que decíamos del sentido dramático, como teatro, como elemento dramático, su nombre lo dice, es drama. Ahí hay un elemento de dolor y eso lo ha asumido la religión católica y muchas otras religiones. Si yo asumo el dolor, si yo sufro, yo me voy a purificar. De ahí lo que tú mencionabas de las representaciones en Filipinas, pero no vayamos muy lejos, en Taxco también sufren. Las espinas que cargan, las heridas que tienen, sufren también cuando tienen peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. No es teatro, es llagas, es dolor, porque eso es, dentro de esa catarsis se van a purificar. Y ese es el elemento fundamental del teatro. O sea, yo veo una tragedia para, en esa catarsis, purificarme. O yo veo una comedia para que en esa burla de él yo diga, no voy a ser como él. Y es también un elemento de purificación. A través de la comedia, ambas, comedia o tragedia, tienen ese elemento de catarsis, de sufrir para luego purificarse. Y por eso en algunas representaciones el sufrimiento llega al exceso de Filipinas de clavarse o en Taxco de sangrar verdaderamente, ¿no? Con esos atajos de espinas. Y a ver, Betty, que nos ibas a contar, porque nos mencionan el Señor de la Cuevita y no fallarle y la promesa. Cuéntanos un poco la historia del Señor de la Cuevita, quién es, qué hizo. Bueno, esta es una imagen fundamental en la fe de los iztapalapenses y se remonta mucho más atrás, no parte con lo de la epidemia del cólera morbus. Hay una leyenda que nos cuenta que en el siglo XVII, no hay precisión en la fecha, bueno, finalmente es una leyenda, que venía un grupo de personas de Etla, Oaxaca, con una imagen de un santo sepulcro para ser restaurada en la Ciudad de México. Un paso obligado desde la época prehispánica era justo Iztapalapa, por la calzada de Iztapalapa, que incluso cruzaba el lago para ir en dirección a Tenochtitlán, y bueno, permaneció así por mucho tiempo. Entonces ellos pasan por esta calzada, se dice que se les hace de noche un 2 de mayo al pie del Cerro de la Estrella, y se quedan ahí a descansar. Al día siguiente, cuando despiertan, no encuentran su imagen, y bueno, pues se asustan, la empiezan a buscar, incluso con ayuda de los pobladores, y finalmente la encuentran en una cueva. Pero bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que se dieron cuenta que la imagen se había renovado por sí sola. Ya, pues, ya no necesitaban efectivamente claro, ir a la Ciudad de México, entonces tenían que emprender el regreso a Etla, Oaxaca. Pero cuando intentan mover la imagen no pueden. Se volvió tan pesada que no pudieron moverla. Entonces ellos interpretaron esto como el deseo de la propia imagen de querer quedarse en Iztapalapa. Y por supuesto eso fue algo importante para los habitantes del pueblo y adaptaron esa cueva como una capilla. Es lo que te iba a decir, ¿ahí permanece la imagen? Sí, ahí hay una imagen, está la cueva. Claro que después se construyó primero una capilla, ¿no? más grande, pero incluso esa cueva, aun siendo solo una cueva, ya era considerada como santuario. Así se menciona en algunos documentos que, bueno, se han consultado para hacer la investigación sobre el tema, pero además era tan importante la devoción a esta imagen que se fundó una cofradía, como ya se mencionaba aquí anteriormente también, la Cofradía del Santo Sepulcro, y podemos ver los libros de cuentas que dice Cofradía del Santo Sepulcro en la cueva de Jerusalén. Ya le llaman así a esa cueva desde 1730 y tantos, 36 es cuando se funda la cofradía, y tiene una gran devoción esta imagen. Hay patentes de esta cofradía que se le dan incluso a los caminantes. Yo insisto, es un paso obligado, entonces llegan al santuario de la Cuevita y a la gente que da una limosna se le da alguna imagen del Señor. ¿Qué hacía la cofradía? ¿De qué estaba encargada? Sobre todo de cuidar la imagen, de cuidar el templo o la capilla, de organizar las fiestas, pero era algo mucho más elaborado porque una cofradía, por ejemplo, sus miembros, sus cofrades estaban obligados a hacer una aportación. Había quienes no tenían recursos suficientes, pero entonces su aportación consistía en algún oficio, en algún trabajo. Si eran músicos,
tocaban y cantaban en la misa de la fiesta, si eran carpinteros, pues algún trabajo que fuera necesario, ¿no? Era con dinero o con trabajo. Pero además la cofradía se obligaba con sus cofrades a asistirlos en caso de enfermedad, o si uno de ellos moría y había estado al corriente en sus pagos, en sus aportaciones, ayudaban a la familia, a la viuda, a los hijos, mientras ella no se casara de nuevo. Era todo un sistema muy importante, pero bueno, el eje central era precisamente la fiesta. ¿Ya no existe la cofradía? No, desaparecieron a fines del siglo XIX, se empezaron a pensemos que desaparecer. Aquí también se persiguió a la iglesia y una serie de historias, ¿no? Que no permiten con la continuidad, que ahorita nos platicarán de diversos grupos. Por ejemplo, aquí tenemos al grupo de los nazarenos. Yo no sabía que había un grupo de nazarenos para llevar la representación en las diversas capillas. ¿Cómo se llama usted, caballero? Mi nombre es José Isabel Aguirre. ¿Y la organización se llama así, de los nazarenos? La organización se llama así, de la Sociedad de Nazarenos, desde 1895. 1895. Ahí nace. Anteriormente, en 1875, contaba mi abuelo, don Hilario Aguirre Martínez, que venía un grupo del Peñón de los Baños que se hacía llamar los Cargadores. Hacían el Vía Crucis con el Señor de la Cuevita. Y posteriormente cambió y se llamó la Sociedad de las Túnicas Negras. Más tarde, ya en 1895, nace la Sociedad de Nazarenos, ya vestidos con sus túnicas blancas, sus manteles bordados, sus túnicas moradas, sus manteles blancos bordados, con todo lo que utilizaron en aquella época los romanos, que son escaleras, clavos, pinzas, martillo, lanzas, jarra, Oiga, la cruz. Una pregunta, ustedes son otro grupo, no es el mismo que hace la procesión. ¿Ustedes dónde llevan a cabo las representaciones? ¿En diversas capillas o cómo se hace esto? Nosotros tenemos una mayordomía y la mayordomía suele recibir la imagen el Domingo de Ramos. Posteriormente, el Jueves Santo, partimos de la casa del mayordomo hacia el templo de San Lucas. Que me decía que es cuando hacen las coronas las hacen sin espinas, les conservan espinas o cada quien decide cómo lo va a representar. Hay un grupo de encargados que se les llama los encargados de la fruta. Esas personas se van a Cuernavaca a cortar la espina, que se llama huizachi. Entonces, el Jueves Santo se les entrega a cada persona, ya sea niño, representa a su papá, solicita sus espinas. Si es un adulto, pide las espinas y empieza a construir su corona. Los encargados, que son los de la fruta, que son los que entregan la espina, siempre revisan que toda la espina no vaya a ir cortada por parte de la punta. Prácticamente en la punta lleva un puntito rojo que es el veneno de la espina. Esa espina, cuando se nos clava, 15 días, tal vez un mes, siempre todavía sentimos el dolor de la espina que se nos clavó. Oiga, ¿y no utilizan algo para amortiguar un poquito este dolor o este veneno? ¿O ya ustedes están impuestos, vamos, de tantas veces de representarlo, saben que lo van a aguantar? Cuando una persona nueva ingresa a la ¿cómo sociedad... sabe que no se va a desmayar, joven? Desafortunadamente yo tengo 68 años. Mi madre me contaba que yo inicié, bueno, más bien me inscribieron a la edad de 5 o 6 meses. Ay. Entonces, ya una vez teniendo 3 años, ya empecé a salir. Fui el primer niño que salió en la Sociedad de Nazarenos. ¿Y usaba las espinas? Ya usaba las espinas. Dios según santo. Contaba mi abuelo y ya mi madre. Ya está usted vacunado, jefe. No, pues desde los 3 tiene 68, yo creo que por eso se ve tan joven. Vamos a intentarlo, muchachas, porque esto es un milagro. Oiga, ¿y usted aceptaba bueno, pues es que era una presión social y familiar? Aparte de lo que ya iniciaba, fue un milagro, según cuenta mi madre. De 2 hermanos que fuimos, todos murieron. Prácticamente nada más vive el primero y yo soy el antepenúltimo. Entonces mi abuelo le dijo a mi madre
que si me podía meter a la Sociedad de Nazarenos. Claro, pues, para agradecer. En la Semana Santa del año 1945 ya fue cuando me presentó. Hijo, qué fuerte. Y de ahí pues ha sido un milagro, gracias a Dios. Con el tiempo que tengo he visto las dos representaciones, que es los señores del concilio o el comité y la Sociedad de Nazarenos. Por herencia de mi abuelo. ¿Usted sigue esta? Sigo esta, de la cual pasó mi padre, pasé yo, pasó mi hijo y ahora el último es uno de mis nietos. ¿Qué tal? Ya dentro de la sociedad. Aquí el joven, ¿tú estás dentro de la sociedad desde hace cuánto, amigo? Mire, buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier, yo soy el nieto del señor José Isabel Aguirre. Ajá. Y pues voy apenas a recibir yo el cargo el 6 de agosto en este año. Y pues ya desde el 95 empecé a participar yo en la Sociedad de Nazarenos y pues realmente pues me nació servirle al Señor como un nazareno más dentro de su sociedad. Ahorita me sigues platicando, compañero. Bueno, para que vea, estos son otros asuntos de la fe que a lo mejor no tiene explicación para nosotros los de a pie, pero bueno, ahorita regresamos para platicar de esto. Es un compromiso fuerte, ya que se tiene que cumplir esa promesa que se hizo hace más de 170 años, gracias a que se erradicó esta epidemia de cólera. Lo que se hace en un principio para cumplir esa promesa o dar ese agradecimiento es que se sacó cargando al Señor de la Cuevita y se hizo una procesión para pedir el milagro que se erradicara. Nada se celebra tan importante como es el miércoles de ceniza y esto. Hacían incluso en el atrio de la parroquia de San Lucas. Después ya tuvieron que salirse a lo que, bueno, ahora conocemos como la Macroplaza Cuitláhuac, donde se ponen los escenarios principales. Había otro elemento que era común en las dos culturas, el cantar y el bailar. Es cuando el indígena va a ser hecho a un lado, tanto como actor como un ser social. Y lo que ocurre año tras año en Iztapalapa es mucho más que una obra de teatro. Es la vida de un pueblo con una mirada hacia sus tradiciones. Pertenezco al comité organizador de Semana Santa en Iztapalapa desde el año 2002 como asociado. Ahorita estoy fungiendo como vocal del consejo directivo. Y bueno, hablar de trabajo del comité organizador es de todo el año. Todo el año tenemos asambleas generales y vemos cuestiones que tengan que ver con la representación, pero el trabajo de lleno empieza en enero. De enero a Semana Santa el trabajo prácticamente conforme va pasando el tiempo se vuelve más pesado, más arduo. Y bueno, debido a que el año pasado se declaró la representación Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, bueno, la responsabilidad todavía es mayor porque ya estamos hablando incluso de cuestiones legales que el gobierno del Distrito Federal a través de sus diferentes dependencias va a tener que contribuir a preservar esta representación. En especial la representación tiene una numeralia muy vasta, ¿no? Te puedo decir que la Secretaría de Seguridad Pública nos presta cerca de 70 caballos del agrupamiento montado para nuestro ejército romano y nuestra Guardia Hebrea. Tenemos cerca de 8 kilómetros de recorrido, tenemos 130 compañeros con parlamento, cerca de 4,000 nazarenos, que son los que participan, mujeres del pueblo son alrededor de 500 mujeres de pueblo. Asistentes, los datos son registrados por la Secretaría de Protección Civil y Secretaría de Seguridad Pública. El año pasado, el Jueves Santo, oscilaban alrededor de los 500,000. El Viernes Santo se cierra con alrededor de 1,5 millones de personas, principalmente en el Vía Crucis y la crucifixión. Principalmente los 8 barrios participan con los propios asociados. Todos los asociados somos de diferente barrio, ¿no? Esa es una parte. 2, la gente que cada año se elige también viene de diferentes barrios. Los apóstoles, cada apóstol representa un barrio, ¿no? Y las colonias circunvecinas. Y así también lo podemos ver con el grupo de las compañeras que son muy vastos de los barrios a los que pertenecen. Pero algo pasa muy curioso en esos días, ¿no? Porque alrededor de toda la procesión
gente o casas o familias de los barrios, pues unas dan agua, ¿no? Otras dan naranjas, otros incluso invitan a lo mejor algún platillo ahí para que puedan degustar rápidamente. O sea, lo toman como una gran mayordomía esta representación, y eso nadie lo organiza, eso lo hace a título personal la gente. En otras hay casas o familias que incluso ponen tapetes de acerrín, ¿no? Colorido, ponen rosas, pétalos de rosa, y bueno, ellos lo hacen y es su aportación a esta representación. A nivel del DF, después del Día de la Virgen de Guadalupe, es la segunda conmemoración más importante para la Ciudad de México, y bueno, para Iztapalapa es la más emblemática, en especial para el centro de Iztapalapa. Lo que te puedo decir es que muchos lo viven o lo vivimos de maneras diferentes. Unos toman como día de guardar esta situación, otros lo ven desde un punto de vista más religioso, otros lo ven desde un punto de vista más social o cultural, ¿no? Otros lo ven como una fiesta, una cuestión de festividad, no profana ni tampoco con afán de ser irreverente ante lo religioso, pero sí como más de representativo, ¿no? De decir, bueno, esto es identidad de iztapalapense. Y nos estabas platicando tú, dentro de tu participación en el grupo de los nazarenos, pues desde muy pequeño inscrito y ahora ya desde hace unos años participando. ¿Qué es lo más difícil en esos días de representar? ¿Es el dolor? ¿Es el cansancio físico? ¿Es la emoción? Bueno, pues en ese aspecto, pues la emoción de participar, de vivir lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, ponernos así en sus pies, vivir la pasión de Cristo con nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros como nazarenos, lo más difícil es saber cómo acercarnos dentro de alguna sociedad, por ejemplo en este caso de la sociedad de los nazarenos, enterarnos más a fondo de la sociedad de nazarenos. Por ejemplo en este caso cuando yo inicié, mi abuelito y uno de mis tíos ya estaban dentro de la sociedad, me nació de corazón servirle al Señor, preguntarles más bien, y pues realmente yo lo que hice fue preguntar, mi familia me apoyó, mis abuelitos, mi mamá, mis tías, porque hasta todo eso, cuando yo inicié por primera vez a la sociedad, todo lo que mi ornamento, mi soga, mi túnica, mi mantel, mis guaraches, fue un regalo de mi familia, como fue lo que yo le serví al Señor. Fíjate que hay un chorro de preguntas al respecto, y también se valen preguntas de allá para acá y de aquí para allá, ¿sale? Porque además nos han estado preguntando muchísimas cosas. Bueno, dice Sandra López, yo no estoy de acuerdo con este tipo de expresiones culturales, me parece que más que fe ya es masoquismo. No creo que a Dios le guste que las personas sufran de esta forma. Con eso que ponemos palabras en boca de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué opina? A ver, doctor, ¿usted qué opinaría de este asunto? Clodomiro, ¿qué nos podrían decir? Mira, pasa una cosa. Aquí la tradición más antigua dice que para que se pudiera crear este mundo, Nanahuatzin, que es Dios pobre, se sacrifica y da la vida para que pueda existir el mundo. Siempre hay un sacrificio, Siempre hay un ¿no? sacrificio, pero esto puede ser común también a muchas otras religiones. Ahora, el hecho de que la gente también en las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe y todo el sufrimiento y